Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un problema que dicen que hay, que si subimos la ganancia, suena ese jun ahí, como vemos. Vamos a cortar la música y que suena ahí un zumbido, un jun molesto, que es simplemente el jun de la válvula del previo. Este es el jun de la válvula del previo, sencillamente. Este jun es de la válvula del previo, que esta es la que nos da la ganancia. Hay gente que no la utiliza al máximo, esta ganancia, porque utiliza más pedales de distorsión y demás, y no necesita tanta ganancia, simplemente necesita un gain más moderado, y sustituye la válvula V1 que está aquí detrás. Así que os voy a mostrar cómo se hace eso, de sustituir la válvula que hace esta ganancia, porque claro, tenemos ahí una ECC83 y esa ECC83 pues es una válvula de bastante ganancia. Así que vamos a ver cómo se quita, siempre con cuidado. Lo primero que tendremos que hacer para cambiarla, porque vamos a cambiarla ahora, es pues enfriar la válvula que vamos a quitar. Cortaríamos el ampli, yo voy a cortar la grabación y vamos a ese ruidito le hace pues porque le hemos apagado en la salida alta. Lo suyo sería apagarle en la baja. Vamos a encender de nuevo y a cortarse, como no tiene bypass, pues suena ese. Ahora vamos a cortarle como Dios manda. Le tenemos aquí, está encendido, no sé qué. Cerramos. Si cerramos también todo, pero vamos, yo creo que con esto es suficiente, siempre en la baja. Entonces, ahora ya no nos hace eso, ¿habéis visto? Que no pasa nada, porque eso es que corta la señal de impedancias y queda ese sonido en los altavoces. Pero si nos resulta un poco que no nos gusta, pues siempre en la salida de un vatio, estos dos abajo del todo y ya no suena. Bueno, vamos a enfriar las válvulas y vamos a cambiarla. Bueno, pues ya se han enfriado, vamos a colocarnos en una posición cómoda y ya veis aquí lo que tenemos. 2 L84, 3 ECC83. La V1 es esta, la que está al lado del transformador. Podemos tocar, no pasa nada, podemos tocar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que hemos quitado la rejilla, cambiarla. Ahora aprovechamos para ver, aquí está el pedal de reverb, que podemos manejarle con un pedal, encender y apagar. Y aquí tenemos el loop de efectos, retorno y envío, que está bastante bien. Y tenemos aquí, los como comenté en el primer vídeo, 8 y 16 ohmios para los altavoces externos. Pues bueno, ¿hay algo más que podemos contar? Pues bueno, poder 15 vatios y tal, ¿no? Bueno, está hecho en China, lo sabemos. Y no sé qué. Pues para cambiarla, ya hemos quitado la rejilla. Este alambrito le echaríamos hacia adelante. Esta sería V1 y lo que hacemos es con dos dedos la agarramos así y giramos un poquito así, despacito, hasta que sale sola. Ya sale sola, la sacamos. Estas pues son chinas, o vete a saber, no tienen ni marca. Esto es una 83, no tiene ni marca. La vamos a poner ahora una JJ. Tengo otra, una Muller, pero vamos a poner esta, que es una JJ, y esta es una 82. Esta es una 82, nueva, que no 83. Esta da menos ganancia que la 83, la 82. Y la 81 daría aún menos que la 82, ¿no? Vamos a poner la 82. Bueno, si encontraríamos la posición, esto es lo más complicado, encontrar la posición. O sea, estos dos van hacia adentro, los abiertos van hacia el centro. Vamos a ver si encontramos la posición, que esto es lo complicado. La hemos encontrado, no le he apretado, con dos dedos igualmente apretaríamos poquito a poco hasta que entra, ya entra. Entonces ahora con el alambrito este que trae, le colocamos ahí al centro y punto pelota. Hemos puesto una 82. Ahora vamos a ver cómo suena. Y esta la guardamos aquí de momento en la caja. ¿Que queremos menos ganancia? Pues habría que poner una 81. Y con esta modificación simple, sin invertir en válvulas nuevas, pues ya bajaríamos ese hum. De todas formas, lo suyo sería comprar dos buenas L84 y ECC
83, pero de mayor calidad porque estas son chinas. Pero bueno, no queremos invertir más porque ya hemos gastado un dinero en esto y ahora encima gastar en válvulas. Pues una modificación rápida sería eso. Vamos a ver cómo suena. Ya lo hemos encendido, subimos la ganancia, fijaros, el Hun ha disminuido porque esa válvula tiene menos ganancia, ha disminuido, fijaros, y mucho más alto. Nos permite subir más este parámetro sin que salga tanto Hun y que distorsione. Y hemos acabado con ese Hun. Lo que tenemos que hacer es tocar algo para ver. Vamos a dar la salida alta. Como la salida alta, pues tendremos ganancia, porque hasta los mejores amplis se oye la ganancia. Eso es evidente. Más ahí esos 15 vatios son muy potentes, ¿no? Pero es más moderado. Podemos subir más todo. Fijaros. Antes a la que subíamos, teníamos ahí un Hun. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tocar algunos acordes con la guitarra que la tengo aquí y vamos a ver esa ganancia. Vamos a estar aquí. La tenemos en limpio. Subido. ¿Habéis visto? Ahora nos permite, y no creo que distorsione aquí como distorsionaba antes. Vamos a poner la salida baja, a ver la distorsión que tiene. Ha bajado mucho, como veis. A mí me gusta más así, por eso la quiero dejar ahí una 82. Así porque yo utilizo más los pedales de distorsión que de la distorsión de la ganancia de aquí, porque sí, porque uno tiene su forma y este pedal, va muy bien este ampli con los amplis, con los pedales. Fijaros la potencia que tiene aquí ya en 15 y no me hace tanto Hun y estoy al 5. Habéis visto, ¿no? Ahora metemos un pedal de distorsión y cruje esto. Y hombre, ahí evidentemente va a tener ruido de ganancia porque fijaos el volumen que hay aquí ahora mismo, o sea, es un volumen muy alto. Pero ¿habéis visto cómo se ha reducido? Simplemente con esa pequeña inversión. Ahora vamos a dar a un distorsión, vamos a dar aquí un pedal de distorsión, a ver cómo suena esto. Ahí ya con esa distorsión podemos apretar la ganancia. Vemos. ¡Wow! Perfecto, ¿eh? No habéis visto, ya tenemos, bueno, si subimos más esto, imaginaos el volumen que tenemos, o sea, y hemos quitado tanta ganancia que tiene, que yo, por ejemplo, pues creo que sobra en este amplificador tanta ganancia, porque nos permite así jugar un poquito más con su ganancia, no antes que a lo mejor subías a nada que subes. Ahora vamos a cambiarla y vamos a ver cómo va también, para que veáis la diferencia. Vamos a cortar esto de nuevo como hemos hecho antes, apagamos aquí para enfriar la válvula, si no nos abrazamos la mano, bajamos a 1 vatio y cortamos. Así es como sale. Vamos a cambiarla. Hemos puesto ya la válvula original, fijaros, ese eso es de las válvulas chinas. Ya tiene más ganancia, más distorsión. Si lo bajo y le pongo aquí el tope, no hace la distorsión que hacía antes, seguramente me hago la distorsión. Vamos a ponerlo. Bueno, es que tengo esta puesta esta también. Vamos a quitar esto. Y ahora vamos a poner la distorsión como pusimos al principio. Sonaba, la teníamos en 15 creo.
tengo que bajar, esto que tengo que bajar porque tiene mucha más ganancia. Tiene muchísimo más ganancia que antes. Wow, esto depende para lo que vamos a usarlo. Si queremos más ganancia, también podemos poner una CC83, a ver si nos hace el Jun ese con una CC83 de calidad. Así que vamos a cortar, vamos a poner un 83 de calidad. Cortamos también ahí, como hemos hecho siempre, cortamos para que se enfríe y cambiarla. Bueno, ahora hemos puesto la 1.83 de JJ, claro. Estamos en limpio, vamos un poquito la ganancia, estamos en la de 1 vatio. Y bueno, esto tiene potencia. Vamos a ver la distorsión ahora con el Jun, como veis, es un 83 JJ, o sea que el Jun le hace, con cualquier ganancia, si es ganancia, le hace ruido de ganancia, es evidente. Vamos a verlo, lo vamos a dejar así y vamos a poner la distorsión. Ahora como suena con una 83, pero en vez de ser china, una JJ. Wow, vamos a ver ahí. Bueno, he visto que se va, pero bien. Damos un poquito más de ganancia. Ahora suena un poquito más aguda que la anterior, me parece. Cortamos un poquito de agudo de medio. Tiene un sonido como más filoso, ¿no? Vamos a subir un poquito más el volumen. Pero suena muy bien, o sea. Esto ya depende de lo que vayáis buscando. Vamos a ir a 1 vatio porque es a 15. Y nos hace de noche aquí. Y hemos visto que con una 83 también va muy bien. Ese hace también Jun, como vemos, pero no es como si le subimos y suena de fondo. Pero bueno, si queremos, no queremos utilizar tanta ganancia, queremos darle un poquito más de quitarle tanta potencia de aquí, pues ponemos una 82, que la vamos a poner ahora, como siempre. Enfriamos, le está a 1 vatio ya y cortamos. Y vamos a poner 82. Pues he encontrado una Haltron que tenía por ahí, inglesa, CC83, donde le poner 82, ya no sé cómo suena, porque con las Haltron ya verás. Muy bien estas válvulas. Es un 83, hemos subido bien la ganancia. Como hoy no hace tanto Jun como la china, aquí ya empieza a hacerlo, pero me lo hace a partir del 5 y esto ya será una saturación súper alta. Tenemos que subir el volumen un poquito. El volumen está para algo. A mí me ha encantado con la Haltron. De todas maneras vamos a poner 82 para ver ya la prueba final, que lo queremos dejar un poquito más atenuado, ganancia, porque utilizamos pedales externos, como siempre. Lo hemos hecho mal, como siempre, hay que ponerle a 1 vatio. Lo hemos hecho mal, hay que acostumbrarse a eso. Y vamos a ver ya por fin la 82. Vamos a poner una que tenga una Mular. A ver, ya pusimos la JJ creo, pero vamos a poner ahora una Mular. Bueno, pues ahora hemos puesto una Mular, una Mulart de 82, FF82 Mular. Vamos a ver cómo suena. Salida de 15, fijaros, que ya me ha bajado mucho la ganancia. Más manejable, tengo que subir más.
Aunque tengo puesto el pedal de distorsión, hay que recordarlo. Sale mucho grave de esta mula, vamos a meter un poquito más de agudo. ¡Wow! Así que vamos a quitar ya el distorsionador y vamos a utilizar el sonido limpio con la Mular que hemos puesto de CC82. ¿Esto qué ganancia tiene? Y si intentamos distorsionarla, vamos a hacerlo en un vatio que es más fácil. La metemos a... Pues no creo que tenga ni distorsión. ¿Habéis visto cómo ha cambiado? No tiene tanta pegada como las 83, pero para mí es suficiente. Yo prefiero una 82. Aquí en el previo me dan lo que yo quiero, porque yo ya meto distorsión desde fuera y lo único es realzarla. La empujo si la necesito, subo más volumen y empujo si quiero la ganancia, pero más manejable, porque con una 83 seguramente este volumen que tenemos aquí de ganancia le tendríamos a lo mejor aquí. O sea que con esto lo hacemos un poquito más manejable. Podemos manejarla un poquito mejor, con más rango a la hora de trabajar con ella. Mucho más rango, podemos subir más el volumen sin necesidad de andar atenuando tanto. Estamos en la de un vatio que es más fácil apretarle, pero ya he visto que tengo el volumen aquí y puedo apretar aquí al 5 en un vatio, incluso subir aquí ya tengo el sonido de ganancia, pero fijaros qué volúmenes tengo. Aquí, qué volúmenes tengo y no hace tanto hum como hacía. Y ahí ya, hoy fijaros el volumenazo que hay. Entonces, bueno, yo creo... Suena ahí, ¿Por qué? Porque hemos bajado tanta ganancia, la tenemos aquí, ahí suficiente, ya estamos impulsando la distorsión, porque hemos apretado el volumen, nos permite apretar el volumen para así romper. O sea que, habéis visto que necesitamos mucha ganancia y queremos más ganancia para un directo, lo que sea, pero bueno, pues cambiamos la válvula. Pero para casa y tal, yo creo que una 82 es muchísimo manejable. Ahí la vamos a bajar un poquito. Al contrario, estamos en 15, pero atenuados, claro, si apretamos tenemos un volumen, ya habéis visto. Va perfecto. Yo voy a dejar aquí esta mula. Vamos a dejar esa mula, que fijaros cómo me permite subir y me sale ya el hum ya arriba del todo, ya con un volumen brutal aquí, porque no es, si toco aquí alucináis del golpe que sale el sonido. Entonces sería ya, dijésemos que un volumen muy alto. Cuando sale esta ganancia es un volumen muy alto. Fijaros que le tengo 5.5. Vamos a abrir la guitarra. Fijaros cómo sale el sonido alto. O sea, puedo subir mucho más ese. Y fijaros ahí ya, este es el sonido de fondo. Y eso ya es un volumen bastante majete. Y bueno, y aquí no quiero ni pensarlo. Pues más o menos es eso. Le voy a dejar con una 82 para trabajar con ella un tiempo, a ver qué tal. Y si quiero, siempre podemos regresar y poner una, como siempre, bajito,
bajito, bajito, y ahora enfriamos el aparato. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya sacado de dudas este Harley Benton, mejorar un poquito su ganancia con una simple modificación de una válvula y eso.